El mamut lanudo con el nombre científico, Mammutus primigenius, era un animal que era más igual o más pequeño que el elefante africano. El mamut está más relacionado con los elefantes asiáticos, hubo muchas especies de mamut y muy pocas llevaban pelo. No se sabe muy bien la causa de su extinción, pero se dice que fue o por la caza excesiva y por el cambio climático. El Tyrannosaurus Rex fue por lejos el dinosaurio más famoso del mundo. Él mismo fue el depredador terrestre más grande del mundo, medía unos 4 metros de alto y tenía una mordida increíblemente fuerte. Su velocidad era muy lenta ya que no alcanzaba ni los 20 kilómetros por hora, haciéndolo un animal muy lento. Vivió en Norteamérica en Montana. Convivió con dinosaurios igual o más peligrosos como el Triceratops o el Ankylosaurus. El Rapus cucullatus o mejor conocido como dodo fue un animal que tenía similitud con patos actuales, pero estos tenían un pico más grande y un cuerpo más gordo. El nombre dodo significa algo así como tonto. Este animal se extinguió por culpa de los humanos por caza excesiva, pero actualmente se está haciendo un esfuerzo para revivir a este animal como a otros que veremos en el vídeo, por lo que es probable que en algún futuro no muy lejano el dodo regrese de la extinción. Smilodon populator o mejor conocido como tigre dientes de sable fue un felino muy grande de 1 metro de alto teniendo un tamaño similar al de un tigre. Existieron otras especies de Smilodon como Smilodon fatalis y Smilodon gracilis. Estas dos últimas eran bastante pequeñas comparadas con Smilodon populator, también las dos últimas mencionadas eran de Norteamérica y Smilodon populator era de Sudamérica, aunque esto se debe porque por esa época muchas criaturas del norte y del sur de América se mezclaron. Esta especie solía atacar animales más grandes ya que estos eran más lentos y también les atacaba por el cuello para matarlos más rápido. Uno de los dinosaurios más conocido era el Velociraptor mongoliensis, fue un animal pequeño, llenos de plumas y una garra en el pie que usaba a inmovilizar a sus víctimas y para agarrarse mejor en árboles. El Velociraptor mongoliensis vivió en Asia en los desiertos de Gobi, para ser más específicos en Mongolia y China. El Velociraptor convivió con dinosaurios mucho más peligrosos como Tarbosaurus, Tarchia, Ptericirinosaurus etc., y menos peligrosos como Prenocepale, Protoceratops etc. Aunque no es un animal muy conocido, pues debería serlo ya que es nuestro ancestro más viejo, también este será el animal más viejo del vídeo ya que vivió hace más de 500 millones de años. Este animal se llama Aicoutchis, al igual que es el animal más viejo, también es el más pequeño ya que mide lo mismo que una uña. Este era un pez que solo posee una columna vertebral, por lo que es el primer vertebrado de la historia y eso lo convierte en el ancestro de todos los vertebrados incluyendo a nosotros, los humanos. El Anomalocaris fue un invertebrado de 2 metros de largo y que en su tiempo el primer gran depredador. Este último convivió con el Aicoutchis ya antes mencionado, y con los trilobites. Estos tenían algo similar a 2 garras en la cabeza que les servía para comer. Tenía unos ojos que estaban casi afuera de la cuenca. El Andreusarchus mongolensis fue un animal carnívoro similar a un lobo con dientes muy afilados. Estos podían cazar crías de Embolotherium, un animal similar a un rinoceronte. Estos también fueron el mamífero carnívoro terrestre más grande superando el tamaño de una persona promedia. Muy similar al anterior, los entelodones era el nombre de clase de animales mamíferos. Si tuviera que hablar de 2 entelodones sería, el Daeodon y el Archaeopteryx. El entelodón más grande fue el Daeodon que aunque se parece demasiado a un cerdo mutante y ultra agresivo, en realidad estaban emparentados más con los hipopótamos que con los cerdos. Esto se debe a una evolución convergente. Aunque se parezca a un dinosaurio, en realidad es un pterosaurio azarquido. Este animal se llamaba Quetzalcoatlus, este fue el ser volador más grande que existió, siendo más grande que una jirafa. El Quetzalcoatlus tenía un pico súper poderoso con el que podía comerse dinosaurios pequeños e incluso podrían ganarle en una pelea a un tiranosaurio rex. Aunque sea un ser volador, el animal andaba más por la tierra que por el aire.
Este animal se parece demasiado a un dinosaurio, pero en realidad es un ancestro de los humanos. El Dimetrodon fue un sinápsido que, aunque se parezca a un dinosaurio, en realidad apareció antes en el Pérmico inferior. Este tenía unos dientes muy similares a los humanos, tenía una vela dorsal que le daba un aspecto similar a un Spinosaurus. Estos tenían de rival al Edaphosaurus, un animal muy similar y que también es ancestro nuestro, pero este es herbívoro y no carnívoro. Super Croco, mejor conocido como Sarcosuchus imperator, fue uno de los cocodrilos más grandes junto con Deinosuchus y Purosaurus. El Super Croc vivía en África y Sudamérica. Convivió con animales como Suchomimus, Ouranosaurus, Argentinosaurus, Mapusaurus, etc. El unicornio, mejor conocido como el Asmotherium sibiricum, fue un animal similar a un rinoceronte pero con un cuerno muy largo y grande, aunque por nuevos descubrimientos el unicornio no tenía el cuerno tan largo como decían. Este animal vivió Europa y Asia, convivió con mamuts ya antes mencionados y con rinocerontes lanudos, que era una especie similar. Irishelco, mejor conocido como Megaloceras, fue un animal similar a un ciervo y a un reno, pero estos tenían unos cuernos más grandes que los que te deja tu novia. También este animal era más grande que los ciervos. Este vivió en Europa y Asia, conviviendo con animales como mamuts, rinoceronte lanudo y el unicornio siberiano. El motivo de la extinción de este animal se debe a los cuernos, ya que se enganchaban en los árboles y estos se morían de hambre. Algo similar pasa con los ciervos, renos y alces de la actualidad. El Megatherium americanum fue un animal emparentado con osos perezosos y con osos hormigueros. Era un animal omnívoro, es decir, comía de todo. Y era muy agresivo y territorial. Era tan fuerte que podía matar a un esmilodón sin problemas. Las aves del terror fueron unas aves similares a un avestruz, pero con una cabeza y pico más grande, los mismos eran muy rápidos. Ave del terror sería más bien el nombre de la familia, algo similar a los entelodones. Pero si tuviera que destacar a uno sería el Phorus racos longicidus. Este último convivió con esmilodones e incluso le podría dar pelea a alguno y, por qué no, matarlo. También podían matar otras especies como gliptodones, macrauchenias y posiblemente megaterios pequeños. El brontoscorpio fue uno de los escorpiones más grandes, poseía unos pulmones que le servían para estar afuera del agua, ya que sí, este era un animal acuático. Podían matar a animales de una sola picadura. El Otodus megalodon, anteriormente llamado Carcharodon megalodon, fue el tiburón más grande que existió, siendo del tamaño de un autobús. Por un reciente descubrimiento se demostró que el megalodón no era tan gordo y que su aspecto físico era más similar al del tiburón blanco. Y como dato curioso, el megalodón no es descendiente del tiburón blanco. El Liopleurodon fue un plesiosaurio del período Jurásico, medía unos 6 metros de largo y podía comerse dinosaurios de tamaño medio. También mataba a otros Liopleurodones, él mismo vivió en Europa. Similar al anterior, el Mosasaurus hoffmanni fue un reptil marino que vivió a finales del período Cretácico en Norteamérica. El Mosasaurus se alimentaba de peces, tortugas y de Mosasaurus más pequeño. También existe la probabilidad de que comía dinosaurio de tamaño medio. Aunque parezca una mezcla de cocodrilo y tiburón, en realidad está emparentado con serpientes y dragones de Komodo. El Dunkleosteus fue un animal carnívoro pero con una especie de armadura en la cabeza que le daba mucha resistencia. Él tenía la mordedura más fuerte de la historia. Por mucho tiempo se pensó que el Dunkleosteus era igual o un poco más pequeño que el megalodón, pero en 2023 se confirmó que era incluso más pequeño que un humano, pero de todos modos igual es un animal increíblemente peligroso.